Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la Parashá 39, que se llama Ucat o Jucat. Eh, Esto significa estatuto de regulación, decreto. Estamos en la quinta liyá y esto es en el Números capítulo 20, verso 22 a Números capítulo 21 al verso 9. Padre eterno de la gloria, te adoramos, bendecimos tu santo nombre, te pedimos en esta hora que seas tú obrando, que nos ayudes a poder comprender de tu palabra, que nos des de tu maná, Señor, ayúdanos, Padre, a percibir, a recibir, Padre, todo lo que venga de ti y abrir nuestros ojos, Señor, tanto físicos como espirituales, para poder entender qué es lo que tú quieres y tu voluntad, Padre. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este estudio. Ménguanos, Señor, háblanos, que seas tú ayudándonos a crecer, Señor, porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Ok. Aquí estamos viendo los poquitos versos que vamos a leer en este capítulo. En el 21 son otros 9 versos. Esperemos que, que no nos extendamos demasiado para que ustedes puedan entenderlo. La palabra del Eterno dice, la muerte de Aarón. Partieron de Cades, toda la congregación de los israelitas llegó al monte Or. El Señor habló a Moshe y Aarón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, y les dijo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los israelitas, porque ustedes se rebelaron contra mi orden en las aguas de Meribán. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Or, y quítale a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá ahí. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y subieron al monte Or ante los ojos de toda la congregación. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, Aarón murió ahí sobre la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Vamos al capítulo que sigue. 21. Ok. Dice Arad destruida. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, e Israel los destruyó por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Forma. La serpiente de bronce. Partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre su pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando
todo el que se ha mordido la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Bueno, hasta ahí termina esa porción. Ahora vamos a regresarnos al capítulo 20, al 22. Bueno, aquí estamos viendo en el capítulo 22 que, perdón, 20, en el verso 22, la muerte de Aarón. Esta muerte de Aarón, el Señor ya se la estaba diciendo a Moisés. Entonces el Señor le dice a Moisés que junte a Aarón y a su hijo Eleazar en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom. Y entonces que allí le dijo que ahí Aarón iba a reunirse con su pueblo, o sea, con sus descendientes. Prácticamente que se iba a morir y al momento que le quitaran las vestiduras. Eh, si nosotros nos damos cuenta lo que pasó con Yeshua, nosotros podemos retomar ese momento cuando él falleció. En ese momento le quitaron su capa, le quitaron prácticamente esa vestidura que el Eterno tenía para él, que era esa cobertura, esa capa. Al momento que pasa esto, eh, él pasa por un proceso en el cual ese es el proceso que se llama crucifixión. Él lo ponen ahí en ese madero, precisamente en un madero, y ahora el que lo mire puede tomar vida eterna. Y esto lo encontramos en Juan, no recuerdo el capítulo ni el verso, pero Juan nos habla sobre de esta serpiente, la cual era necesario que se hiciera. Si nosotros miramos desde este momento, cuando Aarón muere, podemos ver a Yeshua cuando él perece, cuando él fallece, pero sabemos que hoy en día no está muerto, sino que él resucitó. Pero más sin embargo, Aarón no resucitó. Aarón tenía que morir y es como dice, retomamos el libro de Hebreos, que los sumos sacerdotes morían y luego tenía que pasar la siguiente generación y luego la siguiente generación. Entonces, en el sacerdocio de Yeshua, él ya nunca muere. Es un sacerdocio eterno. Entonces aquí vemos reflejado lo que nos está diciendo, tanto en Juan como en Hebreos. Ahora, vemos ya que se cumple todo lo que el Señor le había dicho a Moisés que iba a pasar. Eleazar y Moisés regresan a la congregación y la congregación empieza a llorar. La casa de Israel lloró por Aarón por 30 días. O sea que tuvo un duelo. Hubo un duelo ahí por esa muerte de Aarón. Ahora vamos al verso 21. Eh, Aquí vemos un cambio drástico, como diría mi esposo, aquí vemos algo que está pasando, está sucediendo, la cual de una muerte a un cambio de sacerdote, del sumo sacerdote, ahora vemos la que Arad es destruida. El Señor les entrega a los cananeos. Bueno, aquí vemos que este rey de Arad habitaba en el Negev y que él oyó que estaba subiendo Israel por el camino de Atarim y peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Pero entonces Israel clamó al Señor, hizo un voto. Aquí vemos qué es un voto. Un voto es como un tipo promesa. Y le dicen, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, y yo destruiré por completo y en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Entonces el Señor oyó esta voz de clamor, este voto, el Señor lo escuchó. Y entonces el Señor le entrega a estos cananeos e Israel destruye por completo a todos ellos y a todas sus ciudades. Y por eso ese lugar se llamó Orma. Ahora, va otro cambio, vamos a otro momento. Vemos ahora lo de la serpiente de bronce.
Está aquí. Ay, no me pasé. Dice, la serpiente de bronce, partieron del monte Or. Aquí vemos nuevamente cuando parten del monte Or, comienza nuevamente una queja del pueblo. Una queja no tan solo contra Moisés, sino también contra Dios. Y ellos más adelante lo entienden. Y entonces nuevamente vuelven a preguntar, ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Entonces, dice, pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¿Aquí a qué se estaban refiriendo? Al maná. Ellos ya estaban cansados de comer maná y no estaban actuando agradecidamente porque este maná estaba cayendo del cielo, era algo sobrenatural, pero más sin embargo su carne ya estaba clamando de que querían comer otra cosa, su carne estaba clamando que querían comer carne, su carne estaba clamando a tener otro tipo de placeres y no se estaban conformando con ese maná. Entonces lo menosprecian, le llaman miserable y entonces el Señor les envía serpientes abrasadoras. Ahí dice serpientes abrasadoras. No sé exactamente a qué se refiere al decir abrasadoras, de fuego, no lo sé, pero mordían al pueblo y mucha gente de Israel murió. Ahora, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, o sea, ya después de eso reaccionaron, después de que el Señor les enviase serpientes, pero fíjense todo lo que desataron por su boca. ¿Y qué fue lo que cosecharon? Cosecharon serpientes, serpientes que los mataban, los mordían y ellos morían. Entonces, aquí vemos algo, lo que se podría referir a la shonjara. La lashon hara es un tipo de maldición que nosotros mismos nos echamos cuando hablamos mal. Y no tan solo nosotros mismos nos echamos esa maldición, sino también a la persona a la cual nos estamos refiriendo. En este caso, ellos estaban maldiciendo a Moisés. Pero una promesa se le fue dada a Abraham, que dijo el Señor, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Entonces, aquí vemos este mismo patrón en Moisés. Moisés no recibió esa maldición, ellos recibieron esa maldición. Por eso en nuestra boca siempre debe de haber bendición y no muerte, debe de haber vida. Ahora, eh, ellos le piden a Moisés que interceda, Moisés intercede. Y este patrón se me hace como el de Faraón. Faraón decía, sí, los voy a dejar ir y después se arrepentía y volvía a caer a lo mismo. Estamos viendo un patrón repetitivo, aunque sea en diferente situación, están tomando mismas actitudes que Faraón. Luego el Señor le dice a Moisés lo que tiene que hacer y dice, haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces, y Moisés hizo esa serpiente y la puso sobre un asta y sucedió cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces el Señor estaba allí dando una oportunidad de vida a todas estas personas que habían sido mordidas por esta serpiente, por esas serpientes, porque eran plural, vamos a ponerle serpientes. Entonces, aquí estamos viendo lo que les estaba diciendo anteriormente, el mirar a Yeshua. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el sacrificio que Él hizo, y lo entendemos, entonces vamos a entender, vamos a comprender que tenemos que obrar de diferente manera. No podemos seguir en nuestros pecados, no podemos seguir en lo mismo. Tiene que haber un cambio de vida a ese estilo de vida que siempre hemos tenido en el mundo, ese cambio de vida que se ha transformado a través del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver y palpar lo que aquí estaba pasando a través de Yeshua. Ahora, nosotros no vamos a ver esa serpiente y esa asta que ellos hicieron. Más adelante, no sé si podemos ver lo que pasó con esa serpiente, pero ya después esa serpiente ya comenzaba una adoración hacia ella. Y esta serpiente no podía ser adorada porque era hecha por manos de hombre. Entonces, tuvieron que deshacerse de esa serpiente abrazadora en el asta
se deshicieron de ella para que esa idolatría no creciera. Entonces, es lo único que les puedo decir por el momento. Ese es mi comentario. Ok, sí, aquí continuamos con la lectura en este día, en lo que es nuestra quinta porción de esta semana, la cual comienza en el capítulo 20, versículo 22, pero recordando lo que había sucedido anteriormente, vimos anteriormente que ellos llegan a la tierra de Edom, el cual pues les niega el paso y ellos tienen que desviarse. Por eso este día comienza diciéndonos que viajaron desde Cádiz y llegaron toda la congregación al monte Or. Y después de esto, aquí se anuncia lo que es la muerte de Aarón. Vemos que Aarón fallece y él es sucedido por su hijo Eleazar. Pero antes de morir, él tuvo una satisfacción que fue la de ver a su hijo vestido con las vestiduras del sumo sacerdote, que eran las que él usaba. Entonces vemos que él muere y su hijo toma su lugar. Entonces Moshe le manda a llamar a Aarón que vaya a la montaña. Y allí en la montaña este cambio de vestimenta o cambio de ropas le transfiere esa potestad, ese poder que él tenía. Entonces su hijo pasa a ser el nuevo sumo sacerdote. Vemos que toda la congregación le guardó luto por 30 días, pero vemos, bueno, más adelante veremos en el libro de Deuteronomio que a Moisés, a Moshe no le lloraron de esa misma forma. Y pues esto se puede entender porque la responsabilidad de él era el juzgar y en ocasiones pues amonestar o corregir a las personas. Entonces esto hacía que algunos no sintieran tanto aprecio por Moshe como lo hacían por Aarón. Entonces vemos que le guardan luto por esos 30 días. Y moviéndonos al capítulo 21, que después de la muerte de Aarón, el pueblo de Israel reanuda su marcha hacia la tierra de Israel, porque vemos que esa marcha ya había comenzado, pero ha sido interrumpida por este luto que están teniendo. Entonces, vemos ahí que la palabra nos habla acerca de los cananeos. Escuchó el cananeo rey de Arad que moraba en el sur, pero si nosotros investigamos, el que moraba en el sur o los que moraban en el sur, ese territorio era de Amalek. Yo no entiendo por qué la Torá identifica a ese rey como cananeo, porque, como les vuelvo a repetir, el que moraba en el sur era Amalek.
En un comentario que yo encuentro, nos dice que el pueblo de Israel estaba confundido porque el enemigo usaba el uniforme de Amalek, pero hablaba el idioma cananeo, de Canaán. Entonces, de esa manera los trataban de confundir. Y también nos dice que ellos utilizaron el mismo camino, el cual habían utilizado los espías. Entonces, vemos que esta batalla que siempre ha habido entre Israel y Edom y Amalek, aquí se vuelve o aquí es donde comienzan todos esos roces que van a tener durante, bueno, pues muchos años. Ah, la palabra nos dice que los israelitas conquistaron las ciudades de Arad, pero no sé por qué aquí no los muestran, porque esas ciudades fueron conquistadas, no ocurrió sino hasta el tiempo de Josué. Entonces aquí es como algo profético, me imagino, no sé, pero eso lo vamos o lo podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 12 versículo 14, a donde nos dice cuando él conquistó esas tierras. Entonces, de ahí, del versículo 4 al 9, ellos tienen un nuevo desafío y un nuevo milagro. El pueblo otra vez se queja sin justificación, provocando la ira de Dios, hasta que Moshe vuelve a interceder y lo salva. Porque a ellos se les había dado una instrucción, pero ellos tomaron un camino que no debían de haber tomado, porque se les había dicho que pasaran por un costado de la tierra de Dom, porque Dios les había prohibido atacarlos, pero ellos entendían o sabían que todo lo que Moshe estaba haciendo era por mandato de Dios, pero aún así lo culpan. Ellos querían llegar más rápido y decían que ya no había ni alimento ni agua, porque ya estaban hartos de comer el maná. Entonces ellos querían algo ya diferente, pero alegaron acerca del maná, pero también del agua. Sabemos que el maná era la comida celestial que el Eterno les estaba proveyendo, pero yo creo que pues 40 años estar comiendo lo mismo, yo no me lo puedo imaginar, porque pues ha de ser algo duro, tan duro que ellos, a pesar de que estaban viendo los milagros y que el Señor se manifestaba, aún así no les importaba y se volvían a quejar. Entonces el Señor se molesta, se aira porque están rechazando ese alimento que Él les está proveyendo, su provisión se la están rechazando. Pero vemos que en el Nuevo Testamento nos habla que
que Jesús, que Yeshua dice que Él es el pan de vida, el pan que cayó del cielo. Entonces eso es lo que ellos estaban rechazando, la bendición del mismo Yeshua que los estaba acompañando todos esos años, con el cual ellos estaban alimentando. Entonces, en su enojo, el Señor le dice, no, el Señor manda serpientes. Yo entiendo por esa palabra que utilizan aquí de abrasadoras, de que son como muy voraces, como muy venenosas, porque vemos que la ponzoña nos hacía sentir un ardor fuerte, como si se estuvieran quemando. Por eso dice serpientes abrasadoras. Y vemos que la serpiente pues era utilizada por el Señor porque ya habían hablado en contra de él. Vemos que en el libro de Génesis, en el Edén, la serpiente fue la que engañó a Eva y ya había sido maldecida por siempre. Ahora esta misma serpiente castigaba, vamos a llamarlo así, a los que no estaban siendo agradecidos con el alimento que estaban recibiendo. Entonces la gente le suplica a Moshe que rezara a Dios para que aceptara el arrepentimiento y desaparecieran esas serpientes. Ellos sabían que esas serpientes provenían de parte del Eterno, porque si no, no le hubieran dicho a Moshe que Intercedir. intercediera, que rezara por ellos, pero ellos entendían lo que habían hecho porque ellos reconocen que habían pecado. Entonces el Señor le dice que se fabrique una serpiente de bronce o de cobre y que la pusiera sobre una estaca, la cual iba a darle vida a aquella persona que fuera mordida por esas serpientes, eh, a vista de un ser humano, am, ¿cómo dices tú? Secular. Podemos decir que esto es una vez más brujería, porque como una serpiente te va a dar vida cuando la serpiente se supone que es el enemigo, pero vemos que el Señor es poderoso y Él es el creador del mundo y Él puede utilizar lo que Él quiera para, ya sea para castigar o para salvar. En este caso está haciendo las dos cosas con el mismo animal, nada más que uno sí es una serpiente y el otro es hecho de metal. Entonces, cuando ellos, eh, ¿cómo se puede decir? Cuando ellos se rendían o cuando ellos admitían su culpa y miraban a esa serpiente, era como que se estaban doblegando ante el Señor y eso es lo que los traía a curar, a no sentir eso, no, no más y no morir, porque vemos que el Señor siempre, su intención es de que uno muestre un arrepentimiento sincero y de que te humilles delante de Él
y quites toda tu soberbia, tu orgullo, y demuestres que tú lo estás honrando, que lo estás venerando, que lo estás adorando y que entiendes que lo que hiciste está mal. De esa forma es como Él, sabemos que Él es el que escudriña los corazones y Él sabe cuando uno tiene un arrepentimiento genuino y Él es el único que te puede dar la vida o la muerte. Amén. Amén. A mí todo esto me lleva a que eh, me hizo recordar ahorita a mi esposo hablando de la brujería. No es que nosotros pensemos que es una brujería, hay que aclarar, sino que el mundo secular así lo tomaría. Y no tan solo el mundo secular, también hay creyentes en los cuales toman de la Biblia y lo toman también como brujería. ¿Por qué? Porque vienen de un contexto de brujería. Entonces, esto me hace recordar lo que pasó con Aarón y Moshe cuando se presentaron ante Faraón y el Señor hace que la vara de Aarón se convierta en una serpiente. Entonces, los otros magos, esos sí eran magos, hacen lo mismo, pero vemos que su poder es limitado. ¿Y por qué digo limitado? Porque la serpiente de Moisés y Aarón se comió a las serpientes de los magos. Y para mí esto era una lucha de poderes porque ellos soltaron algo por su boca. Ellos soltaron algo que era la queja, el hablar mal del maná, el menospreciar lo del Señor. Entonces, ¿qué les viene? Viene muerte hacia ellos. Y son cosas que el Señor no quiere que nosotros tengamos muerte. Él quiere que nosotros procedamos a vida en arrepentimiento verdadero. Y él, a través de todo esto, tenía que mandar esas serpientes, porque hay que recordar que él es un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que no hace excepción de personas. Y el que pecare, habrá castigo, y el que no pecare, pues no tiene que haber castigo, ¿verdad? Pero él es justo. Entonces, esa justicia la vemos reflejada aquí en este hecho en el cual esta misma serpiente, había serpientes que le estaban dando muerte a la gente, pero esta misma serpiente al mirarla le daba vida a la gente. Era como contrarrestar todo eso que habían echado ellos mismos en el ambiente, ¿me explico? Espero que esto se entienda bien lo que está pasando, lo que está sucediendo aquí espiritualmente. Entonces, muchos podrían escuchar eso y decir, no, eso no es, pero yo es lo que estoy percibiendo espiritualmente, esa lucha de poderes, el porque tú no actuaste, no obraste bien, sacaste de tu boca maldición, ahora pues ahí están las consecuencias y no quiero decir que se lo merezcan las personas, porque el Señor quiere que procedamos a un arrepentimiento genuino. Pero más sin embargo, aquí ya vemos más adelante que ellos se arrepienten verdaderamente y le piden intercesión a Moisés y Moisés lo hace. Y es lo mismo nosotros, nos puede suceder algo y le pedimos que interceda ante el Padre a Yeshua, que nos ayude por favor, y Él lo va a hacer, porque él mismo lo dijo, todo lo que pidieran al Padre a mi nombre, Él lo hará. Entonces tenemos que tener la certeza y la confianza de que si se lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Padre lo va a hacer siempre y cuando tengamos justicia y tengamos la razón, porque no podemos hacer brujería y hechicería, porque hay oraciones que son de hechicería y brujería. Señor, sacúdelo, mándale a que se humille ante mis pies, porque así hay oraciones de personas, ¿me explico? Y lo peor de todo es que son líderes. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado tal vez oraciones así, y esas no son oraciones del Señor, esas no son oraciones dirigidas por el Ruach HaKodesh, son oraciones de una persona que tiene hechicería inconscientemente y que está lleno de brujería y hechicería. Y son brujos inconscientes o hechiceros inconscientes y no se dan cuenta y son líderes. Y no, esto no puede seguir así. Entonces aquí vemos esa lucha de poder y no
por poder de un poder de autoridad, sino lucha de poderes del bien contra el mal, de aquellos que ellos habían formado en esa atmósfera, tenía que contrarrestarse con algo positivo y era parecido, pero no era lo mismo, ¿me explico? Entonces, yo creo que por mi parte ya en este momento vamos a terminar. Entonces, vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Tú otra vez, Padre, nos volviste a enseñar, Padre, que tenemos que tener cuidado con las palabras que salgan de nuestra boca. Por eso en esta hora te pedimos perdón si en algún momento te hemos ofendido o hemos hablado mal, Padre, o hemos maldecido a alguno de tus ungidos. Te pedimos misericordia. Ayúdanos, Padre, a no ser rápidos para echar maldiciones, para juzgar. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que tú has puesto gente, has ayudado a gente, Señor, y te pedimos que tengas misericordia y que los ayudes a caer a un arrepentimiento genuino, Señor, no a nuestros pies, sino a tus pies, Señor. Siempre a tus pies, Padre, porque en ti pueden encontrar perdón, en ti pueden encontrar vida, en ti pueden encontrar misericordia y misericordia en abundancia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este maná que nos proveíste el día de hoy. Síguenos ayudando, Padre, a entender, a poder estar firmes en ti, Padre, y seguir adelante conforme a tu palabra y tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. No olviden, por favor, darle like, compartir y que tengan una bendecida mañana, tarde o noche. Shalom.